que puedo medio mover es escasamente la cabeza, no más. Y aparece ante mí como una pantalla de cine. Y empieza a correr ahí toda mi vida. Empieza a pasar todo lo que yo había hecho aproximadamente desde los 5, 6, 7 años. Empieza a pasar todo eso. Vi cosas que yo había hecho ahí, que cuando pude volver, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿alguna vez pasó esto? Yo, sí, ¿usted por qué se acuerda de eso? Que yo lo vi allá. Eran etapas de mi niñez que yo no recordaba. Y empiezan a pasar, como les digo a ustedes, todas las etapas de mi vida. Lo bueno y lo malo. A esta parte del testimonio yo le llamo el juicio. Eso es un juicio. Porque cuando aparecían las cosas malas que yo había hecho, una voz como atrás mío me decía, a eso no ibas, a eso no te mandamos. ¿Por qué hacías eso? Cuando esa voz me hablaba, yo les digo a ustedes, yo hubiera preferido que me cayera el edificio Coltejer encima, o que me cayeran 20 tractomulas encima. Y no era un dolor físico, a mí no me dolía el cuerpo, me dolía el alma, me dolía el corazón. Yo lo único que hacía era clamar y pedir perdón. Y aquella voz me decía, solo Dios perdona, solo Dios te puede perdonar. Les cuento que me juzgaron por todo. Ante Dios no hay mentira pequeña ni mentira grande. Lo que es mentira, es mentira. Cuando juré el nombre de Dios en vano, me dieron duro. Me hicieron retumbar. ¿Cuántas veces juré el nombre de Dios sabiendo que lo que estaba jurando era una falsedad? Simplemente por quedar bien. ¿Cuántas veces utilicé esta lengua para hablar mal del prójimo, o para calumniar, o para inventar o crear cosas que yo suponía que estaban pasando? Por eso me juzgaron. Me juzgaron por el licor. Yo nunca fui fumador, pero sí en una época me gustó mucho el licor. Y tomé. Y yo decía, es mi plata, yo me la gané, yo me la sudé, me estoy bebiendo mi plata. ¿Sabe qué me decían allá? Cuando me mostraban que yo bebía, ¿por qué atacabas ese templo que es tu cuerpo, donde reposa la esencia divina de la creación que eres tú? ¿Cuántas veces nosotros atacamos este cuerpo con tantas cosas? Con comidas, con licores, con el cigarrillo, con la misma fornicación. Con tantas cosas agredimos este templo que nos es prestado para que podamos estar acá. Esto es, cuando yo veo el testimonio, yo siento como que me estuviera confesando ante la gente. Y lo tengo que hacer, porque ustedes tienen que saber a mí por qué me juzgaron. Cuando fui infiel, me dieron duro. Cuando fui infiel, me decían, ¿por qué faltaste a ese juramento que hiciste ante ese altar, ante el Señor? Y había fallado. Si a mí me juzgaban eso, ustedes se pueden imaginar a los que viven en concubinato, que ni siquiera se han acercado a un altar y lo hacen simplemente por orgullo. Eso es una especie, un estilo de fornicación. Les cuento que hace unos años me dio a mí por hobby, dizque por aprender a leer las cartas y el cigarrillo. Oigan, y aprendí. Y les cuento que lo hacía por hobby, porque yo cobraba muy poquito. Cuando usted hace el ritual de leer las cartas o el cigarrillo, usted tiene que cobrar. Si no cobra, las cartas después le mienten, o el cigarrillo no se deja leer. Yo cobraba 50 o 100 pesos. Le leía eso para algunos amigos, unos conocidos, muy poquitos, pero lo hacía por ese hobby. Y algunas veces fui acertado, y acerté en cosas muy tremendas, y yo me creía soplado.
me creía lo máximo. Ya, yo soy capaz de adivinar algunas cosas, de leer las cartas. Y más cuando algunos me decían, es que vos sos mucho brujo, lo que dijiste salió. Eso, ¿saben quién me hacía acertado en esas cosas? Satanás. Porque a él le interesaba que yo me condenara, y los que estaban ahí leyéndose las cartas y todas las cosas conmigo también se estaban condenando. Por eso es que me hacía acertado, y ellos volvían y me decían que les volviera a leer las cartas. Yo les digo, por amor a Dios, no cometan ese error. No crean en cartas, no crean en cigarrillos, no crean en pencas de sábila, no crean en herraduras, en la herradura amarrada con el coso verde. En mi negocio, cuando volví, lo primero que hice fue botar eso. Acabar con eso. Yo tenía una penca de sábila, dice que metía en azúcar con lentejas. Lo único que sirve es la oración, nada más. La única protección posible es la oración. No hay brujo, no hay penca de sábila, no hay chocolate espeso que para leerlo, nada de esas cosas. Dejen eso a la voluntad de Dios, no utilicen más eso. Si a mí por leer las cartas como un hobby me dieron tan duro, me castigaron tan duro, se pueden imaginar ustedes aquellas señoras o señores que traen al marido a la señora y la amarran, o que le hacen una maldad. ¿Se pueden imaginar cómo va a ser el castigo para esos seres? Eso debe ser horrible. Vea, el juicio no es en grupo, el juicio es personal, es cada uno, allá no hay disculpa, que es que yo no sabía, que es no. Y allá no le preguntan a usted por nada de lo material, que es lo que nosotros nos preocupamos por tener acá. Allá no le preguntan si tenía casa, si tenía carro, si tenía finca. Absolutamente para nada sirve eso allá. Imagínense que yo, en mi poca fe, de vez en cuando sí hacía mis obras de caridad. Yo decía, por si las moscas, por si algo puede pasar, yo estoy más o menos como preparándome por si algo me tiene en cuenta. ¿Saben que no me sirvió para nada? Porque eso lo hacía, era alimentando mi ego. Yo alimentaba ese ego y decía, no, es que yo di este mercado, yo soy muy bueno. Pero nunca lo dije, Señor, para resarcir esos pecados que he cometido. Nunca lo dije, Señor, yo hago esto por los dolores que sufriste en esa cruz, por el martirio que padeciste. No, lo hacía porque yo me sentía bien. Si usted no hace las cosas con amor y por amor a Dios, perdió el año. Cómase ese mercadito, más bien no lo regale, que no le sirve para nada. Así son las cosas con Dios. Después de ese juicio, yo quedo muy golpeado y nuevamente aparece aquella luz que se vuelve a acercar a mí y vuelvo otra vez a sentir esa felicidad, ese gozo. Y yo seguía insistiendo, no, yo me voy con ustedes, yo me voy. Imagínense que yo creía que era tan posible que yo me fuera, que ellos me seguían diciendo lo mismo que no, que yo dije, yo quiero ver la Santísima Virgen. Yo pensé que si ella me veía, ella me iba a entender y me iba a llevar. ¿Y sabe qué me dijeron? Está detrás tuyo, pero no mereces verla. Después de esto que yo he analizado todo lo que me ha pasado, ama el negocio que estaba haciendo yo. Como me dijo alguien por ahí, lo más seguro era que ibas para la paila mocha. Y yo negociando quedarme allá. Esa es la oportunidad que Dios me dio. Me dicen aquellos seres, San Cayetano me dice, que Dios en su infinita misericordia se ha apiadado de mí, que tengo la oportunidad de volver, que voy a volver, pero que tengo tareas que cumplir. Una de las tareas es esto, contarle a la gente lo que yo vi, lo que yo viví, lo que me pasó. Me dice que hable con cuanto sacerdote encuentre y pueda hablar, y que se preste para hablar, que les diga que vuelvan a predicar sobre el infierno,
que el infierno existe, que el infierno es real, que el infierno no es una invención de los sacerdotes ni de la iglesia. Y me dicen que me van a dejar ver lo que es esos límites entre el purgatorio y el infierno, para que la gente sepa lo que le espera. Y ante mí, como abriendo un telón, aparece un valle inmenso, un valle sin límites. Eso era como una colada, como una brea, salían como unas burbujas. Yo no sé si calientes o frías, porque yo no toqué eso. Esos seres, si alguno de ustedes alguna vez ha visto un cultivo de lombrices, muchas lombrices, que las lombrices se revuelcan entre ellas, que se entrelazan, metidas ahí, así eran aquellos seres. Se revolcaban como metidos ahí, salían piernas, salían brazos, salían cabezas. Cuando salía la cabeza, ese lodo le chorreaba así. El olor era asquerosísimo. Yo nunca había olido una cosa tan maluca. Pero peor eran los gritos, eran alaridos de sufrimiento. Y lo único que pedían era oración, oración por ellos. Pedían que intercediéramos ante Dios por ellos. Esas almas benditas del purgatorio necesitan mucha oración de nosotros. Cuando yo cuento esto, yo le digo a la gente, aunque sea una vez al día, si se acuerdan de esto, hagan un Padre Nuestro, una Ave María por aquellos. Porque el sufrimiento es muy grande. Y el sufrimiento es espantoso. Y cuando nosotros hacemos oración por ellos, eso es un pequeño bálsamo que le llega a ellos allá. Y les cuento una cosa, estamos ahorrando amiguitos allá. Porque ellos van subiendo, acercándose a Dios. Porque al cielo no llega nada manchado. Al cielo no entra nada manchado. Tendremos que pasar por ese purgatorio. Tendremos que pasar por ahí. Y depende de nosotros el tiempo que vamos a permanecer allá. Si la gente viera lo que yo vi, siquiera 10 o 15 segundos, le garantizo que el mundo estaría cambiando. Simplemente por terror y por miedo. Eso es espantoso. El sufrimiento es espantoso. Tenemos que tratar de acercarnos a Dios y resarcir tantas faltas que hemos cometido. Yo me declaro pecador. Y como pecador lo único que puedo hacer es rogar a Dios, suplicar misericordia, porque yo sé que Él es misericordioso, y tratar de resarcir. Hay errores que no tienen reversa, pero hay errores que Dios los perdona. Y nosotros tenemos regalos de Dios grandísimos. Aprovechémoslos. Tenemos ese regalo del sacramento de la confesión, de la reconciliación que nosotros llamamos. Aprovechemos ese sacerdote que nos están regalando ahí. El sacerdote es un ser escogido por Dios para eso, y Él tiene. Lean la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, aparece bien clarito. Está bien claro, el sacerdote es elegido por Dios. Y Él tiene un poder inmenso. Y tiene el poder de perdonar esos pecados. Les cuento que después de que me muestran eso, yo pregunto que entonces, ¿cómo nos salvamos? ¿Que cuál es la salvación? Y aparece ante mí, imagínense ustedes la luna saliendo por el horizonte, cuando está luna llena. Multipliquen esa luna por 10.000 o por 100.000. Aparece una hostia grandísima, inmensa, elevándose. Y debajo de esa hostia un cáliz hermoso, con las joyas más hermosas que ustedes se puedan imaginar. Yo no sé de joyas, pero eso era muy hermoso. Y de esa hostia y ese cáliz caía una luz, y esa luz era como una escarcha. Eso era maravilloso, maravilloso, increíble era. Y ellos me decían, esto es lo único que salva, esta es la salvación del mundo. Aprovechemos esa Eucaristía. Yo fui un ser que perdí más de la mitad de mi vida sin aprovechar eso. Ahora procuro casi todos los días ir a misa y comulgar. Yo hacía años no me acercaba al sacramento de la confesión. Cuando volví allá, pedía a un sacerdote para la confesión.
Y eso que ya me habían aplicado los óleos. Cuando estaba agonizando, yo no sabía. Y una señora amiga de la casa llegó y encontró a mi familia toda atribulada, que yo me estaba muriendo. Y ella dijo, ¿ya le aplicaron los óleos? Yo, no. Salió, cogió un taxi y fue y trajo un sacerdote. Lo metieron allá y me aplicó los óleos. Si algún día tiene una persona en estado terminal, en coma, denle ese regalo. Ese es el regalo más grande, esas manos de sacerdote imponiendo los óleos. Eso es maravilloso. Le ayuda a uno a volver acá o a arrancar bien, a tener las maletas listas para allá. Esos son regalos que tenemos acá. Es que Dios en su misericordia nos ha puesto el cielo de papaya. Nos ha dado una cantidad de formas de que nos salvemos y nosotros no las aprovechamos. Imagínense que yo creía que yo había sido un buen papá, porque a mis hijos no les faltó la casa, tuvieron techo, comida, estudio, suficiente, decía yo. Pero ¿saben de qué me olvidé? De enseñarles a Dios, de mostrarles a Dios. Yo fui con mis hijos a una misa cuando hicieron la primera comunión. Y de pronto una que otra misa social, un matrimonio, algo que había que llevarlos porque no había con quién dejarlos o algo. Eso es juzgado allá también. Eso es muy duro. Solo me resta decirles que tenemos que hacer mucha oración. Preparémonos, porque me mostraron cosas muy duras que van a venir. Yo no vine aquí a meterles terror a ustedes ni les voy a contar todas esas cosas. Solo les digo una cosa, lo de Haití fue una caricia. Lo que pasó en Chile, eso es una caricia para lo que nos viene. Imagínense que yo preguntaba que si Dios nos iba a castigar. Me decían, Dios no es castigador, Dios es amor y misericordia. Me decían, viene un recomenzar, un volver a empezar. Me decían que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Lo único que nos salva es la oración. Yo desperdicié, lo que les digo a ustedes, la mayor parte de mi vida en otras cosas, olvidándome de Dios. Estoy tratando de volver a Él, de ganármelo. Me toca rezar el rosario solo, porque como no le enseñaba a mi familia a rezar el rosario, me toca solo. Estoy en eso, con la oración los estoy trayendo. Yo lo único que les digo, por amor de Dios, si ustedes supieran la fuerza que tiene la oración, no se imaginan ustedes. La oración, el sacramento de la confesión y la Eucaristía. Y grábense una cosa, cuando se acercan al altar a comulgar, perdónenme esta frase, no se acercan ante cualquier lagañamico, es ante Dios. Es ante Dios, el dueño de todo esto, el creador de nosotros, el dueño de nosotros. Doblemos rodilla ante ese ser, porque es que ahí está metido. Eso no es, el sacerdote tiene poder para eso, para consagrar esa hostia, concedido por Dios. El sacerdote puede ser bueno, malo, regular, gordo, flaco, bonito, feo, pero ahí está Dios. Y si es malo y cometió errores, será juzgado y peor allá. Va a ser el juicio tremendo para ellos. Tenemos que orar mucho, mucho por esos sacerdotes. Si el sacerdote se daña, mucha culpa es de nosotros porque no rezamos por él. No oramos por ellos. Ese es mi testimonio. Eso les quiero compartir. Si alguien tiene alguna pregunta y yo, en mi mucha ignorancia, ¿les puedo contestar? Anoche yo estaba durmiendo y pasé una noche muy maluca. Yo soy asmática y me cambié de virus hace 42 meses y no me puedo. Hay veces amanezco aliviadita, otras veces no, y así. Soy muy católica. Yo casi podía decir que me estoy volviendo adicta porque me quedo dormida orándole y pidiéndole perdón a Dios y por los pecados de mis hijos. Pero mis hijos, hay uno que cree, son 4, y los otros 3 no creen mucho, así muy esporádicamente yo sola, y creen. Y anoche tuve un sueño, y en ese sueño nunca había soñado con mi hija. O sea,
pero nunca había visto a mi papá. Nunca. Y anoche, hablando de los chicos, me dijeron, mija, usted es la única que se mantiene orando por la salvación de nuestras almas, es usted y otra hermanita. De resto nadie más. Reúnase con sus hermanos y todo lo que más pueda, oren por la salvación de nuestras almas, porque la necesitamos. La necesitamos. Y crea que eso... Y Dios la va a ayudar. Dios la va a ayudar. No olviden nunca orar. Siempre ore por sus. Mire que la única persona muerta que yo vi allá y encontré fue a mi papá. Mi papá ya hace como 12 o 13 años que murió. ¿Y sabe qué es lo único que él me decía?